congregarnos en su nombre para traer nuestra gratitud hacia nuestro Dios, el deseo de exaltarle, de glorificarle, porque Dios es bueno, hermanos, y sus bondades pues, son incontables. Su misericordia, dice, es para siempre. Bendito Dios que nos permite, hermanos, a los que estamos, estar a buena hora. Hay quienes están llegando y otros que llegarán, hermanos, en tanto que el servicio comienza, pero siempre es importante, hermanos, darnos cuenta que la iglesia ha estipulado pues, un horario para dar comienzo y un horario para terminar. Así que en el nombre del Señor, hermanos, les damos la bienvenida y les decimos, pues vamos a tratar de apartar nuestros pensamientos de allá de afuera, dejarlos afuera, y aquí vamos a concentrarnos, hermanos, a lo que vamos a hacer. Bienvenidos todos. Vamos a tomar este anuncio, hermanos, y hacerlo también propio, con el propósito, hermanos, de no interrumpir en el servicio, por favor. Vamos a tener una oración. Esta oración nos pide nuestro hermano Nedved, que por favor nos dirija a Dios en oración. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios y de esa manera, hermanos, vamos a comenzar nuestra adoración. Después de la oración, entonando unos cánticos de alabanza, de exaltación a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y así vamos a ser dirigidos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias por dejarnos estar aquí congregados en tu nombre para adorarte y para ofrecerte estos cantos como olor fragante a tu trono. Te pedimos que nos abras el corazón para hacerlo de todo corazón, en espíritu y en verdad, y te pedimos por los hermanos que vienen en camino. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Primer canto, vamos a tomar el número 53. Loores da a Cristo el Rey. Vamos a entonar. Loores da a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados acepta. De su divino amor la ley, postrados acepta. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey, glorias dada a Emmanuel y proclamadle Rey. Glorias dada a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, oídlo. Al que de vuestro ajenjo y él os libra, oídlo. Dios quiera que con los
vida, a Cristo el Salvador. Amén. Siguiente canto, hermanos, número 46, más blanco que la nieve. Vamos a estar. Yo quiero ser limpio, mi buen Jesús. Deseo por siempre andar en tu luz. Tan solo en tu sangre limpieza tendré. Lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Que en mi alma no puede lo impuro quedar, tu sangre mis manchas las puede quitar. Pecados e ídolos desecharé, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Tu Cristo me ayudas a sacrificar, humilde llevando mi todo a tu altar. Te entrego mi vida y así por la fe, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Por esta pureza doy gracias a ti, que santificado por tu gracia fui. Tu sangre limpiando me vi por la fe, lavado y más blanco que nieve quedé. Más blanco sí que la nieve quedé, lavado en la sangre y limpio por fe. Hermanos, canto número 90, cuando andemos con Dios. Canto número 90. Vamos a orar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Por
Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, que estamos reunidos una vez más en este día para seguir buscando de la presencia de Dios y el conocimiento de su palabra y su voluntad, para también adorarle en espíritu y en verdad como solo Él lo merece. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes este texto que me fascina y van a entender por qué al final de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Maravilloso texto donde contundentemente Pablo está declarando, está reconociendo, está dándonos a entender nosotros qué es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Hermano, quiero compartir una historia que me pareció maravillosa cuando la escuché. Dicen que una vez en una universidad un profesor quiso hacer una prueba y anunció a sus alumnos que iba a hacer una prueba con características especiales, diferentes. Pues le propuso que esta prueba iba a tener 3 pruebas diferentes. Iba a tener una opción A con 30 preguntas, una opción B con 40 preguntas y una opción C con 50 preguntas, así que los estudiantes podían escoger la opción que ellos quisieran y así iban a tener esta libertad. Resulta ser que los que escogieron la opción A con 30 preguntas, a todos, aunque hubiesen hecho todas las preguntas bien, lo desaprobó. Desaprobados todos. A los que escogieron la opción B, aunque se hayan equivocado quizás en la mitad, pues los aprobó, les dio un aprobado. Y a los que escogieron la opción C, aunque hayan fallado en todas las preguntas o en casi todas, pues les dio una nota excelente. Los estudiantes evidentemente dijeron, ¿cómo es esto? Yo escogí la de 50 preguntas y no me equivoqué y me diste más que mis amigos. Y peor aún, los que escogieron de 30 preguntas hicieron todas las preguntas bien, dijeron, ¿cómo es posible? Pues estás dando a mí desaprobado cuando yo no fallé nada. Y la respuesta del maestro a mí me impactó mucho, porque a veces no se está evaluando el conocimiento de las personas. Y miren lo que dice el maestro, no estaba evaluando sus conocimientos, quería saber cuán alto están apuntando. Si son capaces de asumir retos, de asumir esas metas que realmente son más desafiantes. ¿Cuán alto estamos apuntando nosotros? Y este texto, mis hermanos, el que tenía al principio, Romanos 1:16, y este pensamiento de este maestro lo vamos a traer a memoria al final del sermón, porque para ello vamos a llegar ahí. Tenemos que meditar cuán alto estamos apuntando nosotros, a ver dónde tenemos verdaderamente los ojos puestos, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes este tema y va a tratar sobre un tema muy peliagudo, sobre todo contra nosotros, la Iglesia de Cristo, y el tema de los dones del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Y voy a hacer un estudio que va a entrar en el panorama. No va a ser muy profundo. Creo sinceramente que necesitaría el espacio de 3, 4, 5 estudios quizás para tratar a profundidad todos los elementos y dejarlo claramente explicado. Pero mis hermanos, les prometo que hoy nos vamos a llevar una idea bastante positiva, bastante afirmada en la Biblia acerca de qué es lo que eran los dones milagrosos del Espíritu Santo y para qué se usaron y cómo vinieron o para qué vinieron a existir, por qué Dios los ha establecido, por qué el Espíritu Santo pues los puso en obra. Los dones milagrosos en el Nuevo Testamento tenían varios propósitos, mis hermanos, varios propósitos fundamentales. Yo estudiando he encontrado varios, hoy voy a compartir algunos con ustedes, pero todos tienen respaldo bíblico y no podemos pensar que el objetivo de los dones milagrosos es el objetivo final del cristiano, para nada. El objetivo de venir a Cristo no es tener un don milagroso, para nada. No es tener un poder de Cristo, para nada. Ese no es el objetivo, sino que estos dones milagrosos fueron y son una herramienta aún hoy en nuestros días para los que quieren conocer a Cristo. No porque lo manifestemos, sino porque lo mostramos a través de las evidencias de la Biblia. Hoy la Iglesia de Cristo dice, bueno, ¿tienen dones milagrosos? Por supuesto, aquí están. Miren las Escrituras, tenemos las evidencias. ¿Tienen hoy apóstoles? Por supuesto, aquí están. Tenemos las Escrituras. Esas son las palabras de los apóstoles. La Iglesia de Cristo cuenta con estas cosas y las cuenta de la manera en que la Biblia lo ha establecido. Yo quiero compartir con ustedes algunos de estos propósitos, mis hermanos. Y el primero para nosotros va a ser este. Propósitos de los dones del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo, pues confirmar la palabra de Dios. Y es que los milagros, por decirlo de esa manera, servían para validar el mensaje del Evangelio y demostrar que éste provenía de Dios.
Recuerden que cuando llega el Evangelio a la tierra, cuando viene Cristo, se hace carne, habita entre la humanidad le hizo rechazo a Jesús, le hizo rechazo a sus palabras. Pero había un propósito. El mismo Jesús en una ocasión dice, bueno, si no me creéis a mí, por lo menos crean a las obras que hago, a las cosas que estoy haciendo. Y más aún, vemos como uno de los que militaba en esta fuerza que se le oponía a nuestro Señor Jesús, le confiesa esto. Juan capítulo 3, versículo 2 en adelante, mis hermanos, Nicodemo viene a Jesús de noche escondido y le confiesa algo maravilloso. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Voy a señalar esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido a enseñar la voluntad de Dios, a enseñarnos la palabra de Dios. Está confesando esto en estas palabras. ¿Por qué? Dice la Escritura. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacerlo, mis hermanos. Nadie podía hacer estas obras maravillosas si Dios no estaba con esa persona, pues haciendo las obras. Y en este caso Nicodemo lo reconoce y queda plasmado para nosotros. Y esto, aunque es usado como excusa en el día de hoy, vamos a entender por qué hoy no tiene el mismo valor. En el sentido de que hoy, bueno, si hoy hago señales milagrosas, es que señal de que Dios está conmigo. Hoy no tiene valor eso para nosotros. Vamos a ver por qué no tiene valor. Pero ciertamente hubo un tiempo en el que era necesario, porque los judíos, el pueblo por donde viene el Señor Jesús, pues tenían una ley mosaica y eran estrictos cuidadores y veladores de la ley. Y era necesario que ellos reconociesen la mano de Dios, el poder de Dios, para poder darle oído a las palabras que traía Jesús. Recuérdense que Jesús traía cumplimiento de la ley. Ustedes saben que fue oído y saben que fue dicho y saben que está escrito, pero yo les estoy diciendo ahora cómo tienen que hacer las cosas. La ley fue escrita para el reino del terrenal. Yo les estoy dando ahora las palabras que los van a guiar, que los van a garantizar su entrada en el reino celestial. Jesús mismo tuvo una necesidad de hacer obras para que le creyesen, confirmando que en él reposaba la gloria de Dios, que en él mismo estaba el Espíritu de Dios, que él mismo es Dios, nuestro Señor Jesús. No solamente con él, porque una vez que partió nuestro Señor y se sentó a la diestra del Padre, pues nosotros podemos pensar, bueno, y de ahí en adelante todos los que vinieron después, pues vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos 16:20, dice la palabra de Dios. Luego de que fueron comisionados a salir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas, dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos salieron, mis hermanos, ellos cumplieron, obedecieron. Pero predicando en todas partes, necesitaban la ayuda de ¿quién? Del Señor. El Señor les ayudaba. Pero fíjense cómo les ayudaba el Señor. El Señor no les ayudaba de cualquier manera, sino que Él confirmaba la palabra. ¿Y de qué forma la confirmaba? O a través de qué confirmaba las palabras que ellos decían, que ellos exponían, que ellos defendían, pues con las señales que le seguían. Era necesario, le fue necesario al Señor Jesús para que sea aceptado, o al menos reconocido, en un mundo completamente religioso y tradicionalista como el mundo judío de aquella época. Pues a los apóstoles, a sus seguidores, les tenía que pasar lo mismo. O sea, iban a sufrir las mismas trabas, los mismos problemas para poder defender el Evangelio. Y era necesario que en ellos reposara las mismas muestras de poder. De manera que los apóstoles sí mostraron también poder. De manera que todos lo pudieron ver. Y así lo relata también, lo relata el escritor de Hebreos, mis hermanos. Hebreos 2, versículos 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Jesús, no fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, anunciada primeramente por el Señor, la palabra de Dios, la palabra revelada plenamente y completamente. No podemos decir que la ley de Moisés no era palabra de Dios, pero estaba incompleta hasta ese momento.
En el cumplimiento de los tiempos, el Señor Jesús revela toda la palabra de Dios y se hace completa. Dice, esta palabra que fue anunciada primeramente por el Señor fue confirmada por los apóstoles, por los testigos que fueron comisionados para que dieran testimonio de todo lo que habían visto, escuchado, oído, seguido a nuestro Señor Jesús. Todas estas cosas ellos tenían que contarlas y enseñar lo mismo que Jesús le había enseñado. Pero era necesario que siguiera Dios ayudándoles. Y testificando Dios, no eran los apóstoles solo los que estaban testificando. Este texto nos dice que era Dios quien testificaba juntamente con ellos, a través de las señales, los prodigios y los diversos milagros y repartimientos del Espíritu que el Espíritu Santo daba según su voluntad, mis hermanos. Nosotros podemos ver entonces que había una necesidad en un primer momento de impactar a un pueblo que había sido rescatado de una esclavitud física con poder. Y ahora tiene que ser rescatado de una esclavitud espiritual con poder también, mis hermanos. Sencillamente, nosotros tenemos que ver que los milagros, como las sanidades y otros eventos sobrenaturales, como dice aquí en la pantalla, fueron señales que acompañaron la predicación de los apóstoles y ayudaron a validar la verdad del mensaje que estos transmitían del Señor Jesús. Teníamos necesidad, tenían ellos necesidad. Hoy nosotros la tenemos a través de las Escrituras. Ya sabemos que se cumplió. Entonces, estamos viendo algunas de las cosas. Tenemos este primer punto, mis hermanos, entonces. Y es que sí, fue necesario los dones espirituales, los dones milagrosos, para confirmar la palabra de Dios. Pero no solamente para confirmar las cosas que estaban establecidas, sino para que tuviésemos claro de que se estaba revelando la plenitud de su voluntad, ahora en esta palabra que están recibiendo. Algunos dones, mis hermanos, como la profecía, específicamente don de profecía, permitían que Dios comunicara su mensaje antes que el canon bíblico estuviese completo. Recuerden que durante mucho tiempo la iglesia fue creciendo y no tenía un canon, como sí lo tenían los judíos. Tenían la Torá, tenían los libros poéticos y tenían también los libros históricos y tenían también a los profetas. Y ellos se regían por estas cosas que habían recopilado y Dios había mandado a guardar entre ellos para regir su vida en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Pero en este momento Dios, Jesús, viene a mostrar el plan, no para la tierra prometida, sino para el reino celestial, mis hermanos. De manera que en lo que se recopilaba, todo lo que estaba revelando el Espíritu Santo, le fue necesario contar con personas que realmente inspiradas por Dios transmitieran la palabra de Dios sin adulterarse. Esto no estuvo exento ni ajeno a problemas, ni ajeno a malas intenciones o intenciones perversas por algunos que querían pervertir las cosas y aprovecharse del pueblo de Dios. Sabemos que la Biblia señala desde ese momento, desde aquellos tiempos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, que corrompían el mensaje del Evangelio tratando de servir a sus propios bienes. No estamos ajenos a eso, mis hermanos. Cuanto más hoy, que no tenemos necesidad de evidenciar, de ver con nuestros ojos los dones espirituales, porque tenemos la plenitud de la revelación, lo cual nos lleva a todo entendimiento y a toda la plenitud de la salvación que Dios nos ha prometido. Miren lo que dice Efesios, mis hermanos. Efesios 3, del 4 al 5, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, perdón. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la palabra de Moisés no era palabra de Dios, sí era, pero el misterio de la salvación se reservó hasta estos momentos. Era necesario que en estos inicios de la iglesia, en la iglesia primitiva, existieran profetas. Un profeta no es el que anuncia meramente el futuro. Esos conceptos están errados. El concepto de profeta es persona que habla en nombre de Dios, que habla la palabra de Dios. Incluso nosotros, aunque no tenemos un profeta, no tenemos profeta que anuncie el futuro, lo que hace el hermano Gustavo García aquí cada vez que enseña la palabra es anunciar la palabra de Dios. No decimos que tiene el don de profecía, el don de maestro, pero él lo que hace es anunciar la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un profeta, mis hermanos. Hablarle al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo conozca, lo que Dios quiere que el pueblo tenga en cuenta y lleve consigo. Por eso dice este versículo, a partir del 5, versículo 5 dice:
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero ahora, dice, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios que está revelando, que está dando a conocer cuál es su voluntad plena, pues era necesario que llegase a través precisamente de un don milagroso que era el don de profecía. Dios está dando a conocer hoy a su iglesia, a su pueblo, qué es lo que le faltó recibir al pueblo de Israel. Era la plenitud del Evangelio. Si tenemos, mis hermanos, al menos dos: confirmar la palabra de Dios revelando su voluntad perfecta, su voluntad completa, y también servía para esto, para edificar y fortalecer a la iglesia primitiva. Y esto era necesario también, mis hermanos, prácticamente redundando sobre lo mismo. Necesidad de alguien cuando comienza en algo nuevo. En aquel momento era la iglesia naciente, que no tenía en ese momento un canon, no tenía en ese momento una guía de testimonios recogida escrituralmente, sino que se revelaban por la información que se transmitía de boca a boca, de lo que escucharon los apóstoles de Jesús, de lo que escucharon los discípulos de los apóstoles, y esto a su vez siendo guiado por el Espíritu Santo para recopilar toda la escritura y poner en orden todas las cosas de cómo deben ser ahora en la iglesia del Señor. Pues es necesario entonces que entendamos esto. La iglesia necesitaba edificarse y fortalecerse, pero con la seguridad de que todo venía de parte de Dios, mis hermanos. Primero Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, mis hermanos. Es la palabra de Dios que había una necesidad de edificar a la iglesia, que siempre se menciona la necesidad que tenemos de buscar de ese alimento espiritual, de consolarnos en las escrituras, de exhortarnos unos a otros en el amor y las buenas obras, que descubrimos siempre a través de las escrituras. Y esto lo encontramos en un inicio, o sea, dado a través de las palabras de profecía, de los dones de profecía que existieron en un primer momento dentro de la iglesia. Tenemos también en el mismo capítulo más adelante, versículo 22, donde dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y me quedo con este pedacito al final, porque vamos a volver al texto más adelante en el siguiente punto. Pero dice que la profecía no fue dada para los incrédulos, sino para los creyentes. La palabra de Dios, lo que Dios quiere que su pueblo haga, no fue dada para el de afuera. La palabra de Dios fue dada para el pueblo de Dios, para su iglesia. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, El hombre de Dios, no dice toda la humanidad no va a aceptar las palabras de Dios. El hombre de Dios está refiriéndose a esa iglesia, a esa persona que ha decidido ser parte de este plan de salvación y que ha entrado a la iglesia con el objetivo de alcanzar las promesas de Dios. De manera que la profecía no fue dada para los incrédulos, fue dada para el creyente. Y es necesario que entendamos que esto se da con el objetivo de que nosotros seamos edificados, fortalecidos, consolados, y que seamos realmente llenos de la sabiduría de Dios a través de ese don que existió en algún momento. Los dones milagrosos, hermanos, incluyendo incluso la sanidad y otros milagros que se vieron también en la Biblia, fueron dados para edificar a esa comunidad de creyentes, fortaleciendo su fe y ayudándoles a crecer espiritualmente, dándoles pruebas, pequeños sorbos, pequeños gustos de lo que es el amor de Dios, porque nunca podemos olvidar este punto, mis hermanos. Lo que Dios está haciendo en la confirmación de su pueblo, en este pueblo que está naciendo, en esta iglesia que anda todavía gateando, tomando leche, sin alimento espiritual, es mostrando todo su amor, no dejándolos desamparados, dándoles sorbos de su poder, de su grandeza, de su amor, para que sigan confiando en Él. Recuerden que la iglesia, aún desde el principio, se vio sometida a sufrimiento y persecución y tribulación, pero Dios lo está fortaleciendo y Dios permitió que ellos tuviesen la posibilidad de ver, de escuchar a todos estos hermanos que tenían algún don espiritual con el objetivo de edificar a la iglesia en esos momentos
tan difíciles. Mis hermanos, ciertamente hemos visto tres, y el cuarto que quiero compartir con ustedes es que servía como señal incluso para los incrédulos. Y quiero volver al último texto que tocamos, 1 Corintios 14, 22. Dice aquí, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y me voy a quedar con esa primera parte nada más para hablar de ellos. En el capítulo 12 de 1 Corintios comienza a hablar acerca de los dones espirituales y explica varias cosas. La preeminencia del amor y la importancia del amor en el 1 Corintios capítulo 13 y luego también en el 14 siguen hablando de dones espirituales y específicamente en este punto, 1 Corintios 14, 22, Pablo empieza a poner orden. Lo que ustedes han recibido como dones espirituales no es para que hagan lo que les dé la gana y lo hagan a lo loco. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y le explica cuál es el objetivo de los dones espirituales. Pablo no estuvo presente, bueno, al menos la Biblia no lo dice, el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pablo no se dice que haya estado ahí, no estaba por ahí. Sin embargo, ahí es donde se da la manifestación del don de lengua en los apóstoles. Y lo que ellos experimentan fue precisamente la capacidad de hablar en idiomas que ellos no dominaban, nunca habían estudiado y nunca habían hablado esos idiomas. Y las personas que estaban allí se maravillaban y decían con estas palabras, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestros idiomas, en la lengua en la que hemos nacido? Porque ese es el don de lengua, mi hermano. La capacidad de llegar a una persona que hablase chino o ruso, un idioma que no conocemos, y el Espíritu Santo me permitía a mí darle el mensaje de salvación. Llegar a Él. Yo no sé, no le voy a hablar ni de fútbol, ni de pelota, ni de política, ni le vamos a hablar de la economía. El mensaje de salvación. Ese era el don de lengua. Por lo tanto, si este era el don de lengua, ¿qué sentido tiene que lo usemos dentro de la iglesia? Si ya lo que estamos dentro de la iglesia lo hemos recibido. Por eso Pablo pone orden. Y los dones, existían este tipo de dones, como el de lengua específicamente, que tenían un propósito. Y era transmitir el mensaje de Dios, el evangelio, a aquellas personas que no hablasen nuestro idioma. O el idioma, en este caso, de los apóstoles. Y lo vemos reflejado en la Biblia. Lo vemos. Hoy el evangelio está traducido. ¿A qué idioma falta por traducir la Biblia? ¿Alguien sabe algún idioma que falta por traducir? Quizás algún dialecto nativo en el medio de África. Pero aún así las tribus africanas las tribus hablan varias lenguas entre ellos mismos. De manera que no hay una necesidad de que exista un don de lengua. Tenemos traductores, personas que sí han estudiado varios idiomas y son capaces de hacerlo. Pero el don de lenguas era la capacidad de hablarlo sin nunca haber estudiado el idioma, para transmitir el mensaje de salvación. Entonces, mis hermanos, el versículo 23, poniendo orden, fíjense para que vean, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos empiezan a hablar lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Porque no tiene sentido que entre nosotros, que ya estamos para crecer, para tomar alimento, pues estemos hablando entre nosotros, uno en chino, otro en árabe, el otro en español, el otro en inglés y el otro en ruso. No tiene sentido. O más aún, lo que se hace hoy en día, que son las prácticas de glosolalia, que son emitir sonidos repetitivos sin ningún sentido gramatical. Todo eso que se ve por ahí. Ese tipo de cosas no tiene sentido delante de la Biblia, porque todo lo que Dios ha establecido para práctica de la iglesia tiene propósito. Nada es banal, nada está vacío. Todo es con el objetivo de edificar, de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, de que la iglesia crezca en conocimiento, en fortaleza espiritual, pero también en número, llevando el mensaje a más personas que la necesitan escuchar para venir a los pies de Jesús. Versículo 24, mis hermanos, dice, pero si todos profetizaran, si todos hablan la palabra de Dios, es lo que está diciendo, y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. De manera que nosotros, entre nosotros, como decía el hermano García esta mañana, ¿qué debemos hablar entre nosotros? Pues hablamos palabras, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando las cosas que edifican, que transmiten mensaje de Dios, palabra de Dios. Y así el que entra dice, verdaderamente aquí sí se habla la palabra de Dios, aquí sí recibimos la palabra de Dios, porque es un testimonio en sí mismo el hecho de que nosotros utilicemos los talentos y los dones que Dios ha dado, pues para el uso que Dios ha dispuesto, conforme al propósito que Él estableció. Algunos dones, mis hermanos, como precisamente el de lengua, tenían el propósito de impactar a los creyentes y llevarlos a la fe.
O sea, que no se escapara a nadie el hecho de que yo no sé cómo le voy a hablar. El Evangelio es tan sencillo que cualquier persona puede entenderlo. No es para universitarios, no es para los científicos, es para todas las personas, mis hermanos. De ahí la necesidad de que nosotros cumplamos a la forma que Dios ha establecido, porque Dios lo pensó en todo. Dios pensó en cada una de las cosas que se iban a usar, para qué se iban a usar, el efecto que va a tener en cada uno de los corazones, por diferentes que sean, y pensó también en que las personas a veces lo van a usar mal, a su conveniencia, o van a tratar de usar las cosas mal a su conveniencia. Pero Dios ha dispuesto también para todas estas cosas el resultado final. Nosotros no podemos excusarnos en que la Biblia dijo que en algún momento se usó o se permitió. El hermano Gustavo ponía un ejemplo que a mí me dio gracia cuando estaba escuchando. Decía, es que algunos dicen que en el antiguo pacto se hacía, ¿ok? ¿Y qué le decimos entonces cuando dicen en el antiguo pacto será permitido tener varias mujeres? Hermana, ¿quién está de acuerdo que hoy los maridos tengan varias mujeres? Es muy difícil. Es muy difícil esta situación. Y no se estén riendo mucho, hermano, que la hermana no mire. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender, que las personas lo utilizan a conveniencia, pero parcialmente. Como mismo algunos que dicen, no, hay que guardar el sábado, ok, y ¿por qué no cumple con las otras fiestas judías? O sea, es parcializando todas las cosas. Dios no quiere que usted tome parte, Dios quiere que usted tome todo el paquete de la salvación. El proceso de la salvación completo que fue transmitido en el Evangelio, que fue cumplido en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. De manera, mis hermanos, que hemos visto estos cuatro: fue confirmar la palabra, revelar la voluntad completa de Dios, edificar y fortalecer a la iglesia, servía como señales también para los incrédulos. Y este quinto, mis hermanos, demostrar el poder de Dios aún sobre la enfermedad, aún sobre el pecado, demostrando el amor de Dios para su pueblo, lo que les decía hace un rato. Y podemos ver, hermanos, no lo vamos a leer, pero vamos a ver estos ejemplos. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7, podemos ver cómo Pedro sana a un cojo en el nombre de Jesús, mostrando amor. Podemos ver además que Felipe hace muchos milagros en Samaria, expulsando demonios, sanando enfermos. Podemos ver además que dicen que por los apóstoles muchas señales fueron hechas. Podemos ver que incluso Pablo, quien entró tiempo después, también él dice que él hizo señales de apóstoles, dando testimonio de que realmente él ha sido comisionado por el Señor Jesús. De manera que él en todas estas acciones, en todos estos milagros, está mostrando que Dios tiene poder sobre toda situación que tengan los hombres, y especialmente su iglesia, porque Dios muestra su amor precisamente para ellos. Si Dios lo libró al pueblo de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, de una esclavitud física, ¿cuánto más nos va a librar a nosotros? Nosotros tenemos plena confianza en Dios, de que nosotros vamos a ser librados de cualquier problema, si es la voluntad de Dios hacerlo. Pero no tenemos nosotros mismos dones para nosotros imponerle, ni autoridad para demandar de Dios, esto va a ser así o va a ser de otra manera, o echar fuera alguna enfermedad, como también dicen. No, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque ¿saben qué pasó? Que el mismo Pablo, teniendo en su propia carne, como él describe, un aguijón, él rogó 3 veces al Señor, y el Señor las 3 veces le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque sencillamente hay cosas que Dios no lo va a quitar de nosotros. En este caso para Pablo, para mantener su ego y su orgullo a raya. Pero en el caso de cada uno de nosotros, porque nosotros también somos débiles, pues Dios sabrá. Pero debemos cargar con cada uno de nosotros con algún aguijón, con alguna enfermedad. O no quisiera estar el hermano Chapa, comenzábamos ahorita, libre de sus males que lo han aquejado últimamente. O es que algunos cogemos las enfermedades y decimos, bueno, esta enfermedad la voy a llevar. Y no, nadie coge enfermedades. Pero Dios ha permitido que llegue a nosotros para recordarnos algo, mis hermanos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dios permite que lleguen enfermedades a este cuerpo y que con los años el cuerpo se destruya, se vaya debilitando, para que recordemos que la vida aquí es finita y que miremos hacia las cosas más importantes, para que apuntemos más alto que a una vida terrenal. Por eso es que nosotros nos quedamos a veces con lo impactante, con lo maravilloso, pero que es efímero, que se va enseguida.
Porque así fueron los dones espirituales, mis hermanos. Yo he compartido con ustedes 5, pero yo estudié alrededor de 11 motivos o propósitos que tuvieron los dones espirituales cuando vino Jesús a la tierra y en el tiempo de los apóstoles. Pero esos fueron efímeros, tuvieron un propósito que pasó. Miren, mis hermanos, los milagros de sanidad, de expulsión de demonios, mostraban la autoridad de Cristo y el poder del Evangelio. No había dudas de que el Señor es el Hijo de Dios, de que vino a librar a los cautivos del pecado, de que vino a rescatar a los que aman a Dios y quieren seguirle de corazón, de que vino a ofrecerse por el pecado de todos nosotros. Pero también, mis hermanos, los milagros manifiestan el poder sobrenatural de Dios, demostrando su capacidad para intervenir en la creación, y también muestra su amor por la humanidad, compadeciéndose de muchos de nosotros aún hoy, mis hermanos. Cuando tenemos la solución que los médicos no pensaban que existía, pues es Dios. La explicación para eso siempre va a ser Dios, dándonos testimonio a nosotros mismos de que realmente Él se compadece de nosotros. No porque haya venido alguien con don de sanidad y haya hecho una campaña de sanidad. En mi país se ve mucho eso, campañas de sanidades, y ahí van la gente, se llenan y hacen filas enormes para que alguien los sane. Pero yo veo en la Biblia, desde el apóstol Santiago, como él les dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5:14. Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, y el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecado, pues le serán perdonados. Entonces, yo no veo a Santiago diciendo: cuando usted esté enfermo, vayan y busquen a alguien que tenga don de sanidad, o esperen que haya una campaña de sanidad. Porque hubo un tiempo, incluso estando los apóstoles presentes, que es lo que a veces no entendemos. Pensamos que en el periodo de los apóstoles hubo milagros hasta que los apóstoles se acabaron. No, en el periodo de los apóstoles fueron cesando estas manifestaciones milagrosas. Porque ya no era necesario, porque la voluntad de Dios se estaba completando. Le faltaban cosas, sí, pero ya todas las iglesias estaban circulando las cartas y todo lo necesario para aprender a seguir a Cristo como Cristo lo requiere, como Él lo ha establecido. Podemos ver cómo Pablo habla de Epafrodito y lo envía con los hermanos, pero dice: Epafrodito estuvo muy enfermo, y aún yo también estuve enfermo. Y hemos orado por él, pero Dios fue el que tuvo misericordia. No dice que fueron sanados por alguien que tuvo don de sanidad. ¿Pero qué pasaba? ¿Es que acaso Pablo no era un apóstol verdadero? Sí lo era, él dice, y hay muestra de que él realmente hizo señales y prodigios milagrosos. Pero no era propósito ya en estos tiempos. Y tenemos que aprender, mis hermanos, que sencillamente los dones cumplieron su propósito en la era apostólica. Y según los estudios bíblicos serios, lo que van a las cosas, o sea, cronológicamente como iban pasando, dice que dejaron de ser necesarios una vez que la revelación de Dios quedó completa en las Escrituras. Porque era necesario creer, pero hemos leído como en el Evangelio de Juan dice: y muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, los dones espirituales que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos, sí los tenemos, están en la Biblia. Y porque creemos que todo esto ha pasado, nosotros confirmamos nuestra fe. Y sabemos además que Dios sigue mostrando su misericordia para con nosotros. No porque venga un Juan de los Palotes y ore por nosotros porque tenga dones. No, sino porque sabemos que Dios trata por igual a todos sus hijos y tiene misericordia de cada uno de ellos. No olvidemos que Dios también permite que las enfermedades vengan a nuestras vidas, porque no quiere que nosotros nos aferremos a algo terrenal, porque quiere que nosotros apuntemos a algo más alto. Estos son los 5, mis hermanos, 5 puntos que quise compartir. Vuelvo y les repito, en el estudio que tuve fueron alrededor de 11, lo que yo descubrí, lo que yo pude ver. Pero si nos quedamos con esto, solamente con esto por arriba, sin profundizar mucho, porque le digo, necesitaríamos alrededor de 3 o 4 clases para hacerlo más profundo en cada uno de los puntos. Pues les aseguro, mis hermanos, de que hoy nos vamos a llevar la idea necesaria para entender por qué la Iglesia de Cristo hoy no manifiesta, que es la palabra correcta, la presencia de dones milagrosos del Espíritu Santo. Vamos a ver, mis hermanos.
Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, algo maravilloso. El texto o el capítulo que precisamente habla de los dones espirituales. Al final del capítulo, el último versículo, Pablo dice estas palabras que son impactantes. Procurad pues los dones mejores, diciendo, traten de alcanzar los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. Este castellano antiguo, a mí en lo personal a veces no lo entiendo muy bien. Yo busqué una traducción al lenguaje actual y me dice esto, el mismo versículo, traducción al lenguaje actual, el anterior es la Reina Valera del 60. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu Santo pues, las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante, algo mejor. Está bien, esto está bien, es necesario para la iglesia los dones espirituales, pero empieza a hablarles del amor y la madurez en el amor a partir del capítulo 13. Porque sabía Pablo, y de hecho en el capítulo 13 lo manifiesta, de que todas estas cosas eran efímeras, iban a pasar en algún momento. Y cuando se revelara la perfecta voluntad de Dios, cuando llegara lo perfecto, todo lo que era en parte, todo lo que era sesgado, pues iba a pasar. Ya no va a tener cabida, ya no va a tener propósito. Y si no tiene propósito, pues ya se desecha, ya se tira a un lado. Fue muy bueno que Dios lo haya puesto. Fue muy bueno mientras estuvo en la época en que funcionó. Como la ley también fue buena. La ley fue el año que llegó hasta Cristo. Pero ya llegado a la simiente en que fue hecha la promesa, estoy hablando de lo que dice Gálatas, pues ya no estamos bajo el año. Ya no tenemos necesidad de alguien que nos guíe, de esto que nos guíe a Cristo. Porque ya estamos en Cristo. Es como el GPS. Ponemos el GPS en una dirección y nos va diciendo dobla a la izquierda, 2 millas, dobla a la derecha, incorpórate a la izquierda en tal carretera. Pero cuando llega, dice, hemos llegado. Ya una vez que estamos en el lugar, ¿tenemos necesidad del GPS? No hay necesidad del GPS. Una vez que se ha completado la escritura, ¿tenemos necesidad de creer por los dones milagrosos? Ya no hay necesidad de eso. Cumplen su propósito. No fueron malos, mis hermanos, fueron maravillosos. Pero pasaron el tiempo de su propósito. Ya pasó ese tiempo. Hoy estamos bajo la gracia de la palabra de Dios revelada, conociendo lo que Dios quiere que hagamos. No esperando a que lo revele a través de un profeta, sino que ya lo tenemos en nuestras palabras, en nuestras Biblias. ¿Usted quiere saber qué Dios quiere que usted haga? Pues lea la Biblia. Y pregúntele al hermano Gustavo o a los predicadores que tenemos acá. Lea la Biblia. No esté esperando. ¿Por qué es bueno traer este tema a la iglesia? Porque la iglesia tiene que estar preparada para cuando alguien diga, bueno, es que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Es que ustedes no veo que tienen manifestaciones de poder. A mí me gusta sentir el poder en la iglesia. El hermano Gustavo decía esta mañana precisamente que hay prácticas que estimulan a la carne y no al espíritu. Hablando del canto. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Cómo Dios ha querido que nosotros le adoremos. Cómo Dios quiere que sean nuestras vidas. Nunca, mis hermanos, nunca. Los dones espirituales han sido el fin, el objetivo del cristianismo. No nos volvemos a Cristo para tener dones espirituales, para hablar en nuevas lenguas, ni para tener grandes conocimientos de la palabra de Dios, ni para hacer señales, ni nada de eso. Los dones espirituales, mis hermanos, son, en resumen, sencillamente herramientas que Dios ha utilizado para edificar a su iglesia, confirmando el mensaje y para revelar su poder y su amor al mundo. Este es el propósito de los dones espirituales, no otra cosa. Y hoy no podemos excusarnos como el ejemplo que les decía de Nicodemo. Nicodemo le dice a Jesús, oye, nadie puede hacer esta cosa que tú haces, estas señales, si no está Dios. Hoy podrán algunos decir, bueno, aquí Nicodemo está diciendo esto y la Biblia dice que es así. Entonces, si alguien lo hace hoy, pues viene de Dios, Dios está con ellos. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Los dones tuvieron un tiempo y un propósito que se cumplió. Y eso realmente era así en el tiempo de Jesús. Si no estaba Dios con ellos, nadie podía hacer esas señales. Pero fíjense, ya pasado el tiempo, y pasado el tiempo incluso de Jesús, ya terminaba el tiempo de los apóstoles, Pablo decía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Y a partir del versículo 7, mis hermanos, decía cosas tan interesantes como esta, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya se había revelado el misterio de la salvación, lo habíamos leído, pero ya también empezó el de la iniquidad, el de las maldades. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Van a hacer señales? Sí. ¿Van a hacer prodigios? Sí. ¿Van a hacer muestras de poder? Sí. ¿Son mentirosos? También. Pero lo van a hacer. Y lo más preocupante es que lo que dice el versículo 10, mis hermanos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque el fin del sacrificio de Cristo, de que nosotros vengamos a la iglesia, es buscar salvación, conocer a Dios. Por eso les decía, el fin del cristianismo no es tener un don espiritual. Eso es una mera herramienta que sirvió para edificar a la iglesia primitiva en sus inicios. Nosotros venimos a buscar salvación, conocer a Dios, estar en su presencia. Ese es el objetivo de la iglesia, ese es el objetivo del sacrificio de Cristo, ese es el objetivo del cristiano, conocer a Dios, salvación. Versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios permite que hagan esas barbaridades. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, mis hermanos. Dice además el 12, a fin de que sean condenados. A fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad para salvación, sino que se complacieron en injusticia. Los llama injusticia el hecho de procurar tener algo que Dios ha establecido que ya haya pasado. Por eso es que Dios también ve mal el hecho de que el cristianismo quiera regresar al judaísmo a guardar leyes de los judíos. Eso es injusto porque estás anulando el sacrificio de Cristo. Estás anulando el propósito de la cruz. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar. Y voy a volver a este versículo 10. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El objetivo de recibir el amor de la verdad, de recibir el mensaje de salvación es para ser salvos. Lo he repetido varias veces. Por eso comencé con este texto. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay vergüenza en ello. Hey, que tú no hablas en lengua. Para ser espiritual tienes que hablar en lengua. No me avergüenzo del evangelio. Yo no quiero hablar en lengua, yo quiero ser salvo. Mi Señor Jesús se va a sentir orgulloso de todo aquel que persevere en el objetivo de ser salvo, de alcanzar la presencia de Dios. Yo quiero ser salvo, mis hermanos. Y recuerdan la respuesta del maestro, mis hermanos. No estaba evaluando sus conocimientos. Quiero saber cuán alto estás apuntando. Dios constantemente está mirando a dónde usted apunta. Lo dicen varios textos de la Biblia, lo dicen en Hebreo, lo dicen en Colosenses. Poner los ojos en lo alto, a donde está Jesús, a la diestra del Padre, en las cosas celestiales. Tú estás apuntando a cosas terrenales. Créeme que todas estas cosas, por maravillosas que fueron terrenales. Tuvieron un tiempo efímero, pasaron. Una vez que cumplieron su propósito, quedó lo importante, que es la revelación completa de la voluntad de Dios. ¿A dónde estamos apuntando, mis hermanos? ¿Usted está apuntando verdaderamente a las cosas celestiales? ¿Están mirando quizás las cosas de abajo? ¿Están mirando quizás el error de un hermano? ¿Está excusándose usted con la Biblia incluso para seguir haciendo algo que está mal? ¿A dónde estás apuntando? ¿A las cosas de arriba? ¿O te conformas simplemente con lo terrenal? Por eso quería compartir los dones del Espíritu Santo con mis hermanos. La iglesia de Cristo sí tuvo dones del Espíritu Santo, sí tuvo manifestación. Hoy lo tenemos recogido en la Biblia. Son testimonios para aumentar mi fe, la fe de ustedes, mis hermanos. Con ese propósito se mandó a recoger, a quedar aguardado ahí para nosotros. Con ese propósito Jesús lo ha establecido. Pero pasado el tiempo de su propósito y completada la revelación necesaria para ser salvo, pues ya no tienen ningún objetivo que estén entre nosotros. Sin embargo, la Biblia misma nos alerta que el mundo se va a llenar de estas cosas. Mire, para los cristianos es necesario que dominemos esto. Para los que aún no han aceptado a Cristo es necesario que lo conozcan, para que no se dejen arrastrar por corrientes sensacionalistas, que no predican el evangelio de salvación, sino que predican precisamente grandes señales y grandes muestras de poder, aunque sabemos que dice la Biblia que son mentirosos y para condenación además. Y que Dios lo permite porque precisamente Dios sabe que todo el mundo
no quiere seguir a Dios de corazón, no quiere la salvación. Y Dios le permite que sigan lo que ellos están buscando. Mis hermanos, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Estás apuntando a las cosas de arriba? Esto es solamente un punto. Así podemos compararlo con muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida. ¿Estás apuntando a las cosas de arriba o te conformas con lo terrenal? Que Dios me lo bendiga. Vamos a estar puestos de pie. La palabra se ha predicado. Le damos gracias, hermano. Y la invitación del Señor pues está de par en par para todo aquel que necesite y quiera. La invitación, el canto también, ahí está. A Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a entonar. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ser despedidos con un último canto y también vamos a orar, después de cantar, puestos de pie. Una estrofa de este canto, hermano, hermoso: Él cuidará de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermano Tony, quisiera pasar al frente y despedirnos con la oración final. Las peticiones que se han hecho, pues ya el Señor las
poquito a orar, hermanos, inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, alabando y glorificando su nombre, Padre. Esta tarde, Padre, le pedimos que bendiga a los hermanos que están aquí, a nuestros visitantes, también que no sea la última vez que estén aquí con nosotros, que nos vuelvan a visitar, Padre. También le pedimos por este principio de semana que usted nos guíe donde quiera que andemos, Padre. No nos deje de su mano. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Le pedimos también perdón por nuestros pecados. Le pedimos también por las iglesias que están reunidas en su nombre, Padre, que las bendiga. También, Padre, le pedimos por las peticiones que se han hecho, Padre. Tú conoces nuestros corazones. Por el hermano Humberto, por la hermana Irene, que se sienten un poco delicados, Padre, pidiéndole que pronto les traiga la salud, usted que es el doctor de doctores. También le pido por el presidente que tenemos en este país, Padre, ahorita, que te acerques a él y doble su corazón hacia nosotros los migrantes, Padre. Te pido que nos bendigas y nos cuides donde quiera que andemos, Padre. Todo esto se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo.